Bueno, llegó esa hora que estaban ustedes esperando, la hora de la esperanza, la hora de saber cómo movernos en un país en crisis, en un país donde los tópicos muchas veces no nos dejan ver más allá de nuestra nariz y donde hay posibilidades y alternativas. Para ello tenemos aquí a dos personas que nos están abriendo todo el día, todos los días, la ventana a un mundo nuevo, a un mundo laboral que es diferente del que hemos conocido hasta ahora. No podemos luchar con las mismas armas que teníamos antes de empezar la crisis y ante todo, ahora se necesita una creatividad, iniciar caminos nuevos, moverse por una serie de estamentos que antes teníamos olvidados o que ni siquiera concebíamos que pudieran existir. Y hoy vamos a tocar un tema enormemente brillante y necesario para cualquier tipo de trabajo, cualquier tipo de empresa, el liderazgo. Para ello tenemos, como no, a nuestro asesor en estos temas y reconocido ya en muchos sitios y a través de muchas emisoras en España, Alberto Carcedo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Carlos. Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes. Y hoy nos acompaña Alexandra Tapia, que es socia de Teleprofit, autora del libro Susurro de la Luna y además una persona con mucha experiencia en gestión de equipos. Hola, buenas tardes. Socia de Talent Profits y además una persona que, como bien has dicho, Carlos, pues ha gestionado muchísimos equipos de trabajo, de marketing, en ventas, en comunicación corporativa. Hoy en día es coach ejecutiva y coach de equipos, ¿no? Y una persona que nos viene a hablar hoy de las claves del liderazgo. Un tema muy atractivo, un tema que a todo el mundo nos debería de provocar una cierta inquietud, ¿no? Por ver cómo podemos llegar a todo ello. Y yo creo que una grandísima aportación esta misma tarde, ¿no? Así que Alexandra, muy buenas tardes. Y luego yo le voy a hacer a Alexandra una pregunta que a lo mejor le va a parecer una pregunta trampa, pero se la voy a anticipar ya. A ver, ¿En España tenemos líderes? Bueno, habrá de todo, ¿no? Claro, yo creo que sí. Me refiero a política, ¿eh? No, en realidad yo me siento más cómoda hablando del mundo de la empresa, que es lo que realmente conozco. Ya te he dicho que era una pregunta trampa, sí. La dejamos de lado y vamos a lo que realmente conoces. Luego te la contesto yo, Carlos. Yo no perfecto y te la recordaré. Pues Alexandra, cuéntanos. Sí, bueno, cuando hablamos de liderazgo, la verdad es que lo comentábamos Alberto y yo, muchas veces estamos muy acostumbrados a escuchar temas que tienen que ver con el liderazgo, que son como, a veces nos suenan como temas muy sublimes, como algo casi inalcanzable, como algo que solo unos pocos lo consiguen. Y a mí me gusta hablar del liderazgo como algo mucho más tangible. A mí me gusta hablar de ello poniendo los pies sobre la tierra y porque creo que el liderazgo es algo que se aprende y es algo que requiere método y que con método se consigue. Y creo que hay una serie de conductas que son las que hacen al líder y esas conductas se aprenden y se pueden aprender perfectamente. Vamos a hablar del liderazgo desde un punto de vista muy pragmático, ¿no? Sí. De lo que, no de, como bien decías, no de tanto de los conceptos un poco esotéricos que muchas veces se escuchan o se leen por ahí, ¿no? Una persona que no es líder en su casa, es difícil que sea líder fuera de su casa. Sí, porque fíjate, cuando hablamos de liderazgo, para mí hay una de las conductas o una de las características fundamentales en un líder, que es lo que llamamos la congruencia. Es decir, que aquello que haces coincida con aquello que piensas y coincida con aquello que dices, o lo que haces coincida con lo que dices y con lo que piensas. Entonces, si esa congruencia existe, es porque existe en todos los ámbitos de tu vida, porque nosotros tenemos una vida que tiene una parte personal y una parte profesional. No es que seamos dos personas distintas, somos la misma persona, tanto en el ámbito, tenemos una parcela que es la profesional y tenemos una parcela que es la personal, y tiene que haber una congruencia, y eso hay que ejercerlo efectivamente en todos los ámbitos de tu vida, porque si no, lo que estás haciendo es ponerte una máscara en una determinada parcela de tu vida, y cuando hay una máscara normalmente no hay verdad, no hay autenticidad, no hay honestidad, y cuando eso falla, desde luego no hay posibilidad de ejercer el liderazgo. Yo eso lo tengo muy claro. Yo me gustaría hacer una pregunta que además creo que es un tópico ya. Yo la primera vez que lo oí fue hace muchísimos años
estábamos buscando gente preparada para Ya. Yo estaba dirigiendo el diario Ya y estábamos consiguiendo pues que se empezase a recuperar el lanzamiento del Ya. Y alguien me dijo en una reunión, necesitamos líderes. Y otra persona dijo, pero los líderes nacen o se hacen. Esa es la pregunta. ¿El líder nace o el líder se hace o se forma? Pues yo, antes de que conteste Alexandra, que ya sé por dónde va a ir ella, yo creo que hay mitad y mitad. Discrepo un poco de lo que ella y yo hemos hablado. Creo que todas las personas que van para ser líderes tienen que nacer con unas ciertas cualidades. Y luego además esas cualidades se tienen que reforzar y se tienen que aprender. Esa es mi opinión. Pero nuestra invitada que tenemos aquí hoy, ella tiene la suya y quiero que la cuente. Yo, mi opinión, sí, efectivamente difiere un poquito de lo que comenta Alberto, y yo creo que la mayor parte de los líderes se hacen. Puedes nacer con unas cualidades especiales, pero entonces tendríamos un 1 o un 5% de la población que solo podrían ser esos los líderes, y sería muy difícil que tuviésemos directores, mandos intermedios, pero, llevando Alexandra, equipos que ejercieran el liderazgo. Pero los hay muchísimos directores, hay miles de directores de equipo que no son líderes. Claro, porque no es lo importante no es lo que pone en tu tarjeta, lo importante es lo que tú haces en el día a día. Y tú puedes tener un cargo muy alto y no ejercer el liderazgo. ¿Y se vigilan las empresas que la persona que está dirigiendo equipos sea un líder? En la teoría sí, y yo puedo hablaros desde mi experiencia. Yo he estado trabajando en multinacionales americanas durante cerca de 20 años, y ahora como consultora desde hace pues, unos 6 o 7 años trabajo con empresas de todos los sectores y de tanto nacionales como internacionales, y tengo que reconocer que en eso el mundo anglosajón nos lleva una ventaja significativa. Lo que yo he vivido en esos años en las empresas multinacionales es que se ha cuidado mucho todo ese aspecto, el que realmente las personas, cuando llegaban a un puesto donde tenían responsabilidad sobre equipos de personas, pudieran recibir la formación adecuada en el menor tiempo posible, y que eso ocurriera. Y que además cuando no se estaba ejerciendo el liderazgo de una manera adecuada, había mecanismos establecidos dentro de las compañías donde yo he estado para que eso se pudiera corregir. Es verdad que esto a mí me sorprendió mucho cuando empecé a trabajar con otro tipo de compañías nacionales de todos los tamaños. No lo he visto tan estructurado como yo lo había vivido en las compañías donde había estado. ¿A tu juicio por qué crees que ocurre eso? ¿Empresa pequeña aquí en España, más pequeña, con menos método, con menos procedimiento? ¿Por qué ocurre? Yo creo que porque probablemente se ha trabajado mucho más en conseguir el resultado que en cómo llegar a ese resultado. Y mientras se están consiguiendo resultados, pues a veces todo vale, ¿no? Y se ha cuidado menos ese aspecto. Alexandra ha dicho una cosa que a mí me ha llamado la atención y que estoy muy de acuerdo con ella, que es la capacidad de la preparación para conseguir ser un líder. Es decir, eso va un poco en contra de los famosos principios de Peter sobre los niveles de incapacidad. Una persona que tenga la suficiente capacidad para aprender y se preocupe por aprender, no tiene que llegar nunca a un nivel de incapacidad, puede llegar hasta ser un líder. Efectivamente, yo os puedo hablar de mi ejemplo personal, que se lo contaba Alberto antes, cuando a mí me dieron la responsabilidad por primera vez sobre un equipo de personas, porque hasta ese momento había llevado responsabilidad sobre productos y la diferencia es abismal. Cuando tuve esa responsabilidad, yo recuerdo los primeros momentos fueron caóticos para mí, porque yo no tenía ninguna experiencia en cómo llevar un equipo y nadie me había dado una formación en esos primeros momentos. Lo más difícil, llevar equipos. Totalmente. Si te gusta es apasionante, sí, sin duda. Pero es realmente difícil. Muy difícil. Y cuando poco a poco fui recibiendo la formación adecuada y fui adquiriendo la experiencia, ahora cuando lo miro con el tiempo me doy cuenta de cómo cambié, de cómo en cuántas cosas me equivoqué en esos primeros momentos, cuántos errores graves cometí en esos primeros momentos, que luego cuando aprendí un método de cómo llevar personas, evidentemente
supongo que cometí otros errores, pero esos errores ya no los cometí porque tenía una pauta, porque en el liderazgo existe, como en tantas otras cosas, una metodología. O sea, yo, si me lo permitís, me parece que hay como dos grandes pilares básicos que tiene que tener muy claros alguien que está llevando equipos y que parecen muy de sentido común, pero que me lo encuentro mucho en las empresas cuando trabajo en formación de cómo llevar equipos, que no se hace y no se hace correctamente. Lo primero que tú tienes que hacer cuando llevas un equipo es marcar claramente lo que tú esperas de tus colaboradores y cómo llegar a eso, en qué tiempos, qué responsabilidades, con qué medios, dejar muy claramente lo que esperas de las personas. Y yo me encuentro en muchas ocasiones compañías que en el mes de marzo los equipos no conocen sus objetivos. ¿Cómo vamos a conseguir buenos resultados? ¿Cómo vamos a tener personas motivadas si no saben qué se espera de ellos? ¿Cómo luego vamos a poder hacer una valoración del desempeño de una persona si esa persona no ha tenido claro, no le hemos comunicado claramente unas directrices, un lugar, un reto al que había que llegar? Me parece que es fundamental. Me encuentro con personas que llevan equipos y no saben gestionar su propio tiempo. Son personas que están hasta arriba y nunca están disponibles para sus colaboradores. Y por tanto son personas que no son capaces de equilibrar vida personal y vida profesional. Eso se traslada a los equipos. Por tanto, no son personas que identifiquen correctamente las prioridades. Me parece que es fundamental en un líder de equipos identificar al equipo cuáles son las prioridades, pero para eso tienes tú que saber identificar tus prioridades. Y para mí lo más importante de un líder es que no se hable de esa persona. Es decir, tú estás trabajando con un grupo de personas en un proyecto y a ti se te tiene que medir como que eres el ideal para sacar el máximo rendimiento de tu grupo. Pero tú tienes que estar siempre en un segundo plano. Y estar en ese segundo plano significa que has sabido hacer el trabajo. Mira, hay una frase que yo leí una vez y que me gusta mucho, además creo firmemente en ella, que es: lo importante no es lo que sucede cuando tú estás, es lo que sucede cuando tú no estás. Y rodearse de los mejores. Totalmente. Oye, yo voy a decir también algo, me lo dijo un jefe hace muchísimos años. Me dijo, mira, tú esfuérzate, que los éxitos yo haré que parezcan tuyos y los fracasos serán míos. Y mira, eso es una muestra muy clara de alguien que es líder. ¿Y por qué lo digo? Porque un líder ante todo tiene que ser una persona segura de sí misma. Yo creo que todos nos hemos encontrado alguna vez, y yo la primera me he encontrado a mí misma en situaciones donde yo no me sentía segura en la posición en la que estaba. Y cuando alguien que lleva equipos de personas no tiene seguridad en sí mismo, lo primero que hace es protegerse. Y normalmente se protegen rodeándose, claro, no de los mejores, precisamente de lo contrario. Y no asumiendo la responsabilidad que tienes que ejercer como líder. Y un líder es alguien que tiene que hacer precisamente eso que ellos están haciendo. Tienen que saber más ellos que tú, porque técnicamente son ellos los que tienen que hacer el trabajo. Exacto. Tú tienes que tener una visión global en el corto, medio y largo plazo de la situación, pero tienes que saber hacer al detalle las cosas que hace tu equipo. Tú no puedes ser el súper técnico, porque ellos son los técnicos, los que llevan. En cada sitio tienes que tener el mejor y el más preparado para ese sitio. Y eso, Carlos, lo enlazamos con la pregunta que has hecho al principio. Nuestros políticos son líderes, nuestros políticos no son líderes. Desde hace muchos años no son líderes, pero no en España. Creo que ni en Europa tampoco lo son. Incluso ni en Estados Unidos. Hay una persona que comunica muy bien, pero que no lo vería yo como líder. ¿Por qué? Porque no se saben rodear de los mejores. En España todo esto lo venimos sufriendo desde hace, bueno, no sé, 10 o 12 años, ¿no? Desde que empezó a gobernar Zapatero, ¿no? Sí, en el año en el 2004. Por no entrar en política mucho, pero es verdad que ahí empezó la decadencia de lo que es un liderazgo, ¿no? Felipe González lo era, José María Aznar lo era, y empezó cuando llegó Zapatero, pues no lo era. Y por eso nos ha pasado en Europa. Gran parte de la crisis que padecemos en Europa es porque no hay líderes en Europa. Hay gente que llega a los puestos y se rodea de gente que vale menos que él para que no le quite el puesto. Y eso es el primer paso, Carlos, hacia el fracaso en cualquier empresa o en cualquier... Y cometen el error más grave de un líder, y es dejar pasar los días. Y no enfocarse en lo importante, que es el resultado del equipo. Claro, y dejar pasar los días sin hacer nada más. Cuando tanto el líder como el equipo no comparten y se comprometen con el objetivo, lo que ocurre es que prima la individualidad por encima del grupo, por encima del equipo.
Y cuando prima la individualidad, sea por parte del líder o sea por parte de los miembros del equipo, ese equipo no suma, no se producen sinergias entre los miembros, sino todo lo contrario, resta. Y al final lo único que sucede es que se alejan del resultado. Y ahí es cuando se generan entornos de competitividad demasiado extrema dentro de los equipos, protección de mi terreno para que nadie me quite, guardar información. Una de las cosas que yo siempre trabajo cuando estoy dando formación a las personas que llevan o van a llevar equipos es que la información es poder. Claro que la información es poder, pero esto lo hemos entendido mal. O sea, la información es poder porque con información se toman buenas decisiones. Yo he visto, y creo que todos, muchas situaciones donde los líderes, entre comillas, los que tienen el poder de tener la información, muchas veces la han guardado. Y un buen jefe, un buen manager de personas, un buen líder, es aquel que aquella información, que no sea confidencial, evidentemente, la traslada cuanto antes al equipo. ¿Por qué? Porque confía en el equipo. Y si confía en el equipo es porque está seguro de sí mismo, y volvemos a lo que hablábamos antes. Cuando tú estás seguro de ti mismo, no tienes miedo a compartir la información con las personas de tu equipo. Y cuando ellos tienen buena información, pueden actuar más rápidamente, pueden acercarse más rápidamente a los resultados y pueden tomar buenas decisiones. Es que es tan fácil, es tan de sentido común y sin embargo... Y más que toda la palabra. hacemos al contrario. Alexandra, quería acabar casi diciendo, ¿y no te parece que la definición exacta del liderazgo es sentido común? No tiene más, no tiene nada más. Sentido común y sobre todo hacer que prime el objetivo de equipo por encima de los intereses individuales. Sentido común y empatía, poco más. Bueno, vamos a ir unos minutos a publicidad y seguimos enseguida. Bueno, seguimos hablando de este apasionante tema y ya que tenemos aquí a Alejandra, una auténtica experta, le voy a hacer una pregunta que creo que muchos de nuestros oyentes están esperando. Nos ha hablado de las cualidades de un líder y que ante todo debe saber rodearse de la gente adecuada, gente preparada, para que esté en cada puesto el mejor, el más capacitado para ese puesto. Pero para todos aquellos que están empezando a dirigir equipos, Alessandra, ¿qué consejo les darías? Pues yo diría que los dos elementos de los que hemos hablado, y no incido más en ello, en tener claro lo que quieres del equipo y comunicarlo adecuadamente, asegurarte que te han entendido desde el principio, ser capaz de identificar las prioridades y organizar bien al equipo. Hay algo de lo que no hemos hablado y es fundamental, que es hacer seguimiento de las cosas. Es muy importante el seguimiento, más que control. A mí la palabra control no me gusta demasiado, me gusta más el hacer un seguimiento de las cosas, porque bueno, me parece que es importante que una persona que lleva equipos sepa lo que está ocurriendo, es fundamental, con cada una de las tareas que tiene que desempeñar cada una de las personas de su equipo, cada uno de sus colaboradores. Y es muy importante algo que me parece como el santo grial de un buen líder, es el saber dar feedback, el saber hacer un seguimiento adecuado de cada una de las situaciones. Cuando digo esto me refiero tanto al feedback positivo como al feedback negativo. El positivo parece que nos es mucho más fácil darlo. Cuando algo está saliendo bien, nos es más fácil sentarnos con el colaborador y analizar lo que está ocurriendo, aprender de ello y hacer un reconocimiento. Cuando las cosas no están saliendo bien, el líder de un equipo tiene que darse cuenta de ello y tiene que afrontarlo, sentarse con sus colaboradores, hablar con la persona, entender qué es lo que está ocurriendo, lo que ha llevado a esa situación, no para que sea una bronca, no para que sea algo destructivo, todo lo contrario, para trabajar en el desarrollo de la persona y en reconducir esa situación para llegar al objetivo. Me parece fundamental en un líder que sepa escuchar. Es muy importante escuchar, saber lo que está ocurriendo, hacer buenas preguntas, preguntas que te permitan obtener información de cuál es la situación real. No dejarte llevar por un comentario de que las cosas van bien o lo que sea, no, hay que profundizar en la información, hay que tener tiempo para sentarse, hay que hablar mucho con las personas de tu equipo para saber lo que está ocurriendo, cómo está ocurriendo, para poder dar pautas de actuación cuando se necesitan y para poder levantar el pie del acelerador cuando la persona no necesita que estés encima de él. Porque hay algo fundamental, hay que saber que no siempre debes
trabajar en el liderazgo en un estilo de dirección igual con todas las personas de tu equipo. Cada persona necesita de ti algo diferente. Igual que cuando hablamos en ventas de que cada cliente es diferente y necesita que lo tratemos de una forma diferente, los colaboradores son diferentes y están en momentos de desarrollo distintos. Y un colaborador puede necesitar de mí que yo sea mucho más directiva, que marque mucho más el camino por el que tiene que hacer las cosas, y otro, que tiene mucha más experiencia, mucho más conocimiento y que sabe por dónde tiene que ir, necesita menos de mí. A lo mejor lo único que necesita es compartir conmigo, charlar y tomar él la decisión sobre lo que tiene que hacer. Y Alexandra, yo añadiría también el saber dar a cada persona la relevancia que tiene dentro del grupo, reconocerle los méritos que tiene dentro del grupo y reafirmar a esa persona dentro de la actividad que está desarrollando. Bueno, me vais a... El tiempo es nuestro enemigo de la radio, como sabéis, y el tema es apasionante, por eso yo creo que Alexandra debe volver aquí, con tu permiso. Estuvo hace ya una semana, sí. Bueno, hace unos meses ya casi. A seguir hablando de este tema, porque fuera del micrófono nos ha dicho que había muchos temas pendientes y que nos gustaría que siguiera desarrollando, pero lo tenemos que dejar para otro día, Alexandra. De todas maneras, el último minuto y medio, 2 minutos, venga, lo tienes tú, Alberto, para... Simplemente para recordar a todos nuestros oyentes, que cada vez son más, gracias a Dios, y que tenemos muchos también que nos siguen desde fuera de España, a través de las redes sociales, ¿no? Y de este programa que se emite pues en todos los canales de internet, ¿no? En YouTube, en iVoox, y voy a tratar también de que se pueda seguir a través de iTunes, que bueno, yo creo que eso se podrá conseguir a partir de esta semana. Recordarles, si están en una situación donde necesiten un consejo, un asesoramiento, alguien que les acompañe en la búsqueda de empleo, que contacten conmigo. ¿Cómo lo pueden hacer? Pues a través de mi página web www.conganasdetrabajar.com. Es la forma más sencilla. Ahí tengo mis datos de correo, mis datos de teléfono, etcétera. O sea que no lo voy a ni a decir por aquí. Que entren en internet, conganasdetrabajar.com, y ahí podemos empezar a trabajar, como lo hago con muchísimas personas que contactan conmigo. Y me voy a despedir hoy hasta la semana próxima con una frase que a mí me gusta mucho, una frase de John Maxwell, que supongo que os gustará también a vosotros, sobre todo a ti, Alexandra, que dice así: el pesimista se queja del viento, el optimista espera que cambie y el líder arregla las velas. Sí, señor, es una gran posibilidad y muy bueno. Bueno, pues nada. Así que hasta la semana próxima. Tenemos que despedir a Alberto, nuestro asesor en temas laborales, que la próxima semana estará aquí con nosotros, y a una lideresa auténtica que nos ha dado unas clases magníficas de la importancia que tiene el liderazgo. Ojalá hubiera muchos líderes en España. Hasta el próximo programa, Alexandra. Alexandra, muchas gracias, y recordar a nuestros oyentes que compren su novela, que merece la pena leer. Muchísimas gracias. El próximo día te emplazo que la traigas aquí. El susurro de la luna, no se olviden. Y la comentamos. Muy bien, ¿vale? Un placer, gracias. Venga.